Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu programa Entregados a la Gran Comisión, auspiciado por la Iglesia Puerta del Cielo. Esta es tu hermana, tu servidora de Líder Mar, y en esta hora tan especial, ¿verdad? Me complace presentar desde Puerto Rico al evangelista José Luis Torres. Amén. Altamente honrado y bendecido de estar Amén. acá compartiendo con usted y compartiendo con la hermosa audiencia que tienen. Y esperamos que este tiempo pueda ser un tiempo de una conversación amena y que sea de edificación para las vidas que nos puedan escuchar. Amén, amén, ¿verdad? Iniciando esta entrevista, la he titulado del tema siguiente, el cual dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? Y el verso bíblico del día de hoy dice en Romanos capítulo 10, verso 16, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? Y quiero rápidamente, ¿verdad?, entrar en lo que es respecto a hablar sobre su persona y asimismo su desarrollo, ¿verdad? Sí. Y dice la pregunta que quiero, ¿verdad?, desarrollar el día de hoy es, ¿cómo fue su desarrollo al empezar o al anunciar el mensaje de salvación? Pues yo vengo de una familia ministerial. Mi abuelo fue pastor por espacio de 53 años. Gloria a Dios. Vengo de lo que es una familia con una sana enseñanza, con buena educación cristiana, principios éticos, morales que nos entregaron en casa. Y yo siempre digo, toda mi vida le he estado sirviendo al Señor, pero naturalmente en mi adolescencia, como la enorme mayoría de los jóvenes, pues viví un tiempo de cierta rebeldía, Amén. de no querer ir a la iglesia o de no estar tan firme, de dar mis dolores de cabeza a mi mamá por mi comportamiento en la escuela quizás. Pero a la edad de 14 años tengo lo que es una experiencia personal con el Señor. Okay. Fue en un grupo de jóvenes que estaban reunidos orando. Entre ese grupo de jóvenes estaba mi hermano mayor. Amén. Y gracias a que mi hermano mayor agarró una flor en medio de una dinámica, que la dinámica consistía en decir, esta flor se la dedico a Dios y a alguien que está aquí. Y tenía que mencionar a alguien y por qué se la dedicaba a Dios y por qué se la dedicaba a la persona que estaba ahí. Amén. Y recuerdo que mi hermano mayor se la dedicó a mi otro hermano y a este servidor. Y fue una experiencia hermosa. Yo sé que no hay nada sobrenatural, no hubieron truenos ni relámpagos, ni ángeles bajaron del Ujú. cielo, pero fue una experiencia muy hermosa. Desde ahí es que comienzo yo a realmente tener una vida activa espiritualmente, a comenzar a ejercer lo que son los ejercicios, disciplinas espirituales, cumplir con lo que es la lectura, la oración, comenzar a involucrarme más de lleno con lo que es la vida espiritual. A medida que comienzo a crecer en el Señor de esta manera, a no vivir dependiente de quién era mi abuelo, que era el pastor mío, a no Amén. vivir dependiente de las personas que me precedieron, sino a realmente A tener una vivencia. desarrollar, ya, tener una vivencia yo y no descansar en Ujú. quién es fulano o Amén. quién es sutano, sino descansar, tampoco descanso en lo que yo puedo hacer, porque si no, vano sería el sacrificio de Cristo y Ujú. sería salvo por mi oración, por Amén. obra y no por gracia, Amén. sino que tampoco descanso en eso, pero que ahora era diligente en ese aspecto. De manera que comienzo a tener una vida de intimidad con el Señor, Amén. como correspondía. Y fue lindo porque a los 16 años comienzo a liderar un grupo de jóvenes, Wow. comenzamos a crecer. Mi vida de lo que es la formación escritural, pues en parte comenzó a los 14 años. Comenzó un hambre, una sed insaciable por lo que es la palabra, la lectura. Cuanto libro aparecía que yo veía que Lo era quería. cristiano, yo me lo quería comer, me lo comía en 2 días, 3 días, y eso era lo que hacía. Cuando a los 16 años, como antes dije, comienzo a liderar este grupo de jóvenes, fue hermoso porque ahí conocí a quien es mi esposa. Oh, wow. Eh, Comienzo a liderar este grupo de jóvenes. Con 16 años comienzo a ser uno de los ancianos de la iglesia. Wow. Era miembro de la junta directiva de la iglesia. Comienzo a ser maestro de escuela bíblica. De los adultos, no de los jóvenes. De los Wow. adultos con 16 años.
y fue un año O maravilloso. sea que la experiencia de una dinámica, que era un grupo de jóvenes que estaban ahí y tu hermano simplemente, ¿verdad? Cogió una rosa y dijo que se la presentó a mi otro hermano y a mi hermano. A raíz de eso, Sí. creció en ti una pasión, ¿verdad? Por las cosas del Señor. Sí, lo que pasa es que nosotros, la iglesia, solemos ser muy sensacionalistas Ujú, y a veces podemos caer en el error de ponerle estaturas a la experiencia. Y a veces creemos que una experiencia sobrenatural o que una gran experiencia, debo ajá, decir, tiene que involucrar algo sobrenatural natural. y no necesariamente. Porque para mí una gran experiencia, y esto puede ser muy Ujú, subjetivo, ¿no? Parto de mi experiencia. Porque para mí una experiencia sobrenatural, una experiencia grande no necesariamente es sobrenatural? amén. Porque hay gente que ha visto las manos de Dios, escuchó una voz, vio un ángel, vio el manto del Señor, whatever. Hay gente que ha tenido visiones y hoy no le están sirviendo al Señor. Amén. Pero yo conozco personas que llegaron a un culto, se le pararon los pelos Y y fue hasta el día de hoy suficiente. le están sirviendo al Señor. Yes. Para mí una gran experiencia no es aquella que activa tus emociones. Amén. Para mí una gran experiencia es aquella que te ata a la cruz, es aquella que te enamora de Cristo, es Ujú. aquella que te lleva a permanecer y a vivir una vida con Cristo como fundamento de tu vida. Eso para mí es una gran Qué experiencia. hermoso escuchar esas palabras porque usualmente uno espera que Dios haga algo sobrenatural para yo poderle servir. Y a lo mejor uno está acostumbrado a escuchar estos tipos de testimonios y cosas que, Ujú. ¿verdad? Usualmente escuchamos un sinnúmero de veces. Pero qué hermoso escuchar que simplemente por una dinámica, eso te empujó a que se despertara en ti una pasión, una entrega, una ¿Ya? sed, una hambre de buscar, de querer saber, de que ya no era simplemente como estabas diciendo que descansaba sobre ciertas personas, ¿Ya? sino que llevaste eso a una vivencia personal en una relación con el Señor. Y eso básicamente son los cimientos de lo que podemos ser hoy dentro del marco ministerial. Son los cimientos porque cuando comienzo a involucrarme en lo que es la lectura, el estudio bíblico, como líder de jóvenes, tenía que ministrarle a los jóvenes en muchas ocasiones. Y ahí comienzo a desarrollarme como predicador. Amén. Quien era mi pastor en ese entonces fue pieza clave también porque me impulsaba y me exponía. Él me impulsaba, comenzó él a que cada vez que surgían ciertos compromisos, él decía, mira, tengo un muchacho que predica en mi iglesia. Ujú. Y ahí comenzaron las puertas a abrirse, ¿no? Amén. Y comencé a salir a ministrar, conocer lo que es la experiencia ministerial, pero fuera de la iglesia, fuera de lo que estoy acostumbrado, fuera de la gente que suelo frecuentar. Y fueron los primeros pasos de cómo yo comencé a entrar en el ministerio. Una experiencia que ha sido hermosa, una travesía maravillosa y que le pido al Señor que me permita poder vivir muchos años más. Amén. Hermosas palabras, ¿verdad? Porque realmente, vuelvo y repito, qué hermoso es que te empapaste, empezaste a leer cualquier libro que te venía a la mano, ¿verdad? Sí, Que fuera, ¿verdad? Que hablara de la palabra del Señor. Y esto, es que realmente así debe de ser. Primero tenemos que ser instruidos para poder impartir algo, porque sí, no podemos impartir algo si no hemos recibido sí, esa instrucción de parte de Dios y no nos hemos educado así es. respecto a algún tipo de tema, ¿verdad? Amén. Me llama la atención la siguiente pregunta porque dice, ¿qué experiencias has vivido que ha marcado un después en ti como evangelista? Ya no es como que enseñador, sino como que ya como Mira, evangelista. yo como evangelista hemos vivido experiencias de milagros, experiencias de liberación. Sabemos lo que es estar en un culto y que simultáneamente nos caigan cerca de 20 personas endemoniadas Wow. simultáneamente, que Dios haga milagros, que se conviertan muchas personas. Pero quizás esas no son las experiencias que más me han marcado a mí como evangelista, Amén. si te soy honesto. Hay experiencias que pueden parecer muy tontas, pero que genuinamente a mí me marcan profundamente. Amén. Una vez yo recuerdo entrar a Facebook y comienzo a ver Facebook y veo que un muchacho pone, wow, este fue el día que cambió mi vida por completo. Este fue el día que recibí a Cristo en mi corazón. Y cuando miro, yo era el que estaba predicando. Y eso me quebrantó. Yo estaba en la sala de mi casa y comencé a llorar porque estoy viendo una persona diciendo, ese día me cambió la vida, Ujú. ese día lo cambió todo. No te estoy hablando de algo muy sobrenatural, pero ese tipo de experiencias son las que genuinamente a mí me marcan como hombre de Dios. Ahora,
por lo general las experiencias que más me han ayudado son las que menos me han gustado. Las experiencias que por lo regular llamamos malas experiencias o experiencias negativas redundan en cosas buenas, grandes enseñanzas que traen a nuestra vida. Como Amén. por ejemplo, yo recuerdo que se hizo un evento y me pusieron como predicador de ese evento y recuerdo que yo descansé en mi capacidad. Poderoso Yo Dios. dije, el tema es tal cosa, yo domino ese tema Wow. y yo descansé en mi capacidad y no en la gracia del Señor. Y cuando yo subí al altar y yo prediqué, fue un fiasco. Santo Fue Dios. terrible la experiencia. Yo tenía tanta vergüenza en mí que yo recuerdo haberme tirado de rodillas y decirle, Señor, aquí yo tengo que descansar en tu gracia. Yo no me preparé para ir a predicar. Y yo recuerdo haberle dicho al Señor ese día, quizás con 17 años, Wow. nunca más yo vuelvo a subir a un altar si no estoy preparado. Ok. Pero nunca Amén. yo no vuelvo a subir a un altar si yo no estoy preparado. Preparado. Ese tipo de experiencias, que en el momento fue una experiencia muy agridulce, y no digo amarga del todo, sino que digo agridulce, no fue agria en el 100%, porque incluso cuando yo siento que una mala noche alguien está siendo bendecido y Amén. edificado, por eso digo que es una experiencia agridulce. En el caso mío, desde mi perspectiva, Viva. era una mala experiencia. Pero yo creo que esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida, porque desde esa experiencia yo comencé a mirar lo que es mi asignación ministerial, de yo pararme a predicar. La seriedad que llevaba esto, ¿verdad? El ministro tiene una gran responsabilidad. Amén. La iglesia de carácter pentecostal, por mucho tiempo decimos, no, usted lo que tiene que estar conectado en el Espíritu, abra la boca que el Espíritu te va a dar de qué hablar. No, eso es tratar de espiritualizar la irresponsabilidad. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la iglesia de carácter pentecostal es que el desorden lo tratamos de espiritualizar. Amén. Y nosotros no podemos vivir tratando de espiritualizar el desorden, Amén. porque lo que es desorden no honra a Dios. Amén. Uno de los primeros principios que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura es que Dios es un Dios de orden. La tierra estaba desordenada y vacía. Y una de las primeras cosas que el Señor hace es ordenar las cosas. Antes de establecer al hombre, Dios lo ordenó todo. El gran problema que nosotros tenemos es que no comprendemos que a través del orden nosotros estamos honrando a Dios. O sea, yo soy un predicador de bosquejo. Yo respeto a quien no usa bosquejo. No, yo me recuerdo que antes era así, que la gente no usaba bosquejo y veían a alguien que usaba bosquejo como que se ponían arisco. Yo respeto a quien no usa un bosquejo. Ajá. Yo no tengo ningún problema Amén. con eso. Pero yo soy un predicador de bosquejo. Significa que porque yo soy un predicador de bosquejo, Dios me usa menos que alguien que no usa un bosquejo. Significa que el que usa un bosquejo está menos conectado. Significa que el que usa un bosquejo está más aferrado a su conocimiento. No, de ninguna manera. No. Significa que el que hace un bosquejo, y tampoco estoy diciendo que el que no lo hace no Está fue siendo diligente, pero por lo menos el que hace un bosquejo está evidenciando que fue diligente en su asignación. Sí. Es una persona que se anotó, desarrolló los puntos. O sea, la gente cree que un mensaje como el que prediqué anoche aquí o el que acabo de Amén. predicar esta Que mañana, fue un mensaje tan poderoso porque fue llevado de la mano y a veces usualmente uno como que lee la palabra y dice, ok, lo lee como que tanteadito así por encimita, pero no escudriñamos ese pasaje de la Biblia y cuando lo escudriñamos podemos llegar yo creo que a un mayor conocimiento. claro, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de exégesis que yo hice para ese Amén. sermón, eso no es algo que se hace en una hora. Amén. Eso no es algo que se hace en un día. Esto es algo que te lleva 7 días poder desarrollarlo para poder uno impartirlo de la forma en la que Amén. se impartió ayer. Entonces, estamos descansando en el Espíritu. ¿Acaso no es el Espíritu el que te está iluminando para tener esa palabra? ¿Acaso no es el Espíritu el que está en tu habitación cuando tú estás ahí desarrollando eso? En mi caso, cuando estoy en la oficina preparando el sermón. ¿Acaso no es el mismo Espíritu que está aquí? Amén. Yo creo que decir, abre la boca que el Espíritu la va a llenar, es irresponsable. Es muy irresponsable cuando nosotros descansamos en eso. Amén. Mi responsabilidad es yo tener algo para decir. No es decir algo, es tener algo para decir. Mi responsabilidad es eso. El Espíritu me va a guiar a qué yo tengo que decir. El Espíritu me guiará. Qué hermoso. Pero yo tengo que ser diligente como predicador. Y respondiendo a la pregunta, y perdona que me repita, las
peores experiencias han sido las que mejor me han servido porque han cambiado y han marcado un antes y un después, pero para bien. El no Amén. haber subido preparado ese día a ese altar, eso lo que provoca es que hasta el día de hoy yo me ocupe y sea diligente en cuanto a mí respecta de prepararme para ir a predicar. Qué hermoso es eso, porque uno piensa, no, vamos a ver qué me va a decir el hermano, ¿verdad? Que a lo mejor la ha corrido a diferentes países. ¿Qué me va a decir respecto a lo mejor esta pregunta que te estoy dando en esta Ujú. hora? Y me podías a lo mejor responder de un sinnúmero de respuestas, darme diferentes respuestas, pero me diste una que a lo mejor ante el ojo dice, wow, pero ¿por qué tan sencilla esa Ujú. pregunta? Pero cuán importante es, ¿verdad? Estar capacitado para hacer algo para el Señor y entender, ¿verdad? Como estabas diciendo, no descansar sobre mí, sino descansar sobre la gracia del Señor y Sí, con la porque guianza si del yo te Espíritu de digo, Dios. una experiencia tremenda fue ver a alguien, orar por alguien que está en silla de ruedas y se levantó. Sí, pero esa Ujú. experiencia lo cambió un antes y un después en la vida de él, no en la mía. Yes. Yo creía igual y sigo creyendo igual después que Dios hizo eso. No es que le dimos una palabra muy certera a una persona, no, yo era igual antes y después de eso. Ahora, las experiencias que te conté genuinamente son experiencias que me cambiaron, Y a me la edad, marcaron. y verdad, disculpa, ¿a qué edad como que empezaste como tal? O sea, no de predicación, sino como evangelista de tal, de Sí, lleno. a los 16 años O sea, Dios te ya llama a yo los 16. predicaba, sí, ya a los 16 años yo predicaba en la iglesia local y fuera de la iglesia, Wow. ya yo salía. Lo que pasa es que para ese entonces era un poco complicado. Yo, o sea, ¿cómo te digo esto? Ajá. Quiero ser claro, ¿verdad? Porque quizás alguien ha escuchado alguno de mis podcasts o alguna de las conferencias Ajá. que damos. Sí. Yo no recomiendo que un líder tenga muchas ocupaciones simultáneamente. Okay. Pero en las iglesias que son comunidades de fe pequeña, es natural que un líder se ocupe de 4 y 5 cosas porque hay falta Sí. de personal. Y ante la falta de personal, pues eso se suele hacer. Amén. Y de alguna forma eso ayuda a que uno como líder se pueda desarrollar de una forma mucho más acelerada. Sí. Yo viví eso. Yo era maestro de escuela bíblica, líder de evangelismo, era músico, era miembro de la junta Oh, wow. directiva, trabajaba con los jóvenes. Cuando venía a ver, eran demasiadas cosas que simultáneamente yo estaba haciendo. Entonces, aparte de ser músico de la iglesia, era músico en una agrupación que éramos de la misma iglesia, pero Sí. que salíamos a ministrar fuera Oh, wow. también. Entonces, era un poco complicado, eran Sí. muchas cosas, pero en ese tiempo Dios comienza a abrirme puertas como evangelista. Sin embargo, hay un momento donde se tiene que acabar una temporada para Empezar que una. Dios Yes. pueda llevarte a lo próximo que Él tiene para tu vida. En el caso mío fue con la agrupación. Oh, okay. Cuando mi hermano decide venirse para Texas, los que adoraban las voces principales de la agrupación, cuando se vienen para Texas también, pues nosotros nos quedamos allá solamente parte de los músicos, pero ya en ese momento mi agenda confligía con la de la agrupación. Y entonces a veces era difícil porque Ajá. para ese entonces yo era baterista de la agrupación. Yo Okay. comencé siendo segunda guitarra de la agrupación y terminé siendo el baterista. Y había momentos donde querían que yo fuera a predicar, pero que llevara a la agrupación también. Y era Sí. tocar todo el culto, predicar, ministrar, después de montar equipo, montar el equipo en el carro, llevarlo a la iglesia, montar el equipo. Te Wow. estoy hablando de un caos. Era un poco complicado y ya mi agenda confligía porque a veces me querían invitar para tal lugar a predicar, pero la agrupación tenía tal compromiso y yo tenía que ir allá a tocar. Entonces Sí, como que confligía. ya Dios tuvo que acomodar Ujú. todo para Ya. llevarte a su Entonces propósito mi hermano pasó un completamente. proceso familiar, Okay. los vocalistas decidieron mudarse para acá, mi hermano se muda para acá y en esa experiencia eso representó el que yo me moviera para una nueva temporada. Okay. En Puerto Rico, yo voy al Banco Popular, Ajá. un banco que se llama el Banco Popular en Puerto Rico. No sé cómo sean los bancos acá en los Estados Unidos, pero el Banco Popular, cuando tú llegas Ajá. y abres la puerta, mi destino es el banco. Pero yo no entro al banco cuando abro la primera puerta. Porque cuando abro la primera puerta, yo quedo en un espacio entre una primera puerta y una segunda puerta. Amén. La segunda puerta es la que me da acceso al destino. Pero esa segunda puerta no se abre hasta que se cierra la La primera. primera. Eso es un mecanismo que ellos tienen. Y en la vida sucede exactamente lo mismo. Ujú.
Hay momentos donde yo no voy a ir a lo próximo de Dios hasta Hasta que que se no. acabe y se cierre Yes. esa puerta. Y a veces nos aferramos a un momento en Dios, nos aferramos a una temporada y el Señor dice, ya es tiempo de que Ya, avance a lo próximo. ajá, sí, Y no va a avanzar a lo próximo mientras siga aferrado al pasado. sí. Tiene que Tú acabarse sabes que a eso para veces, que avance a lo próximo. amén, a veces no es que estás paralizado, a veces no es que estás estancado, es que no has permitido que ya se cierre esa puerta para que prosigas al próximo la Exacto. escalón que Dios te quiere llevar o a Sí. la próxima temporada que Dios te quiere llevar. Así, ¿verdad? Que quiero continuar con la próxima pregunta. Si fuéramos a hacer una comparación de una manera prudente en tiempos atrás y actual, qué pudiéramos comparar sobre respecto al Evangelio? Pues mira, las grandes diferencias que yo puedo notar son principalmente entre la música y el mensaje, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Okay. La administración del altar Mm. son los principales cambios que yo puedo notar. Tendría que comenzar a hablarte porque hoy en día el cristianismo se ha vuelto un cristianismo muy humanista Amén. y es un cristianismo poco cristocéntrico y es contraproducente Ujú. que haya un cristianismo sin Cristo. Amén. Eso es completamente contraproducente. Pero es que estamos viviendo en una época donde el mensaje es muy humanista. ¿De dónde viene este mensaje humanista? Si nosotros nos ubicamos en los tiempos medievales, el medioevo termina en el... O sea, cuando el medioevo termina, que es en el 1492 con el descubrimiento de América, comienza este nuevo tiempo, pero hay algo que estaba ocurriendo allá en Europa, Okay. que es el Renacimiento. El Renacimiento fue caracterizado por algo, y es que en el Renacimiento estuvo el interés de las personas de volver a redescubrir, de comenzar a redescubrir los Amén. antiguos escritos de los antiguos filósofos. Pero eso Amén. no solamente pasó con los escritos de los antiguos filósofos, sino que pasó también con los antiguos escritos de los cristianos. Y Okay. por eso es en esa época que surge lo que es la Reforma Protestante Amén. y todo eso. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estamos en la época medieval, en el medioevo, la gente, la sociedad allá en Europa, en esa parte del mundo, era teocéntrica. Okay. Es decir, cuando digo teocéntrica es que Dios era el centro, pero no necesariamente Dios, sino la Iglesia Ajá. Católica. Pero se conoce como que eran teocéntricos. Ajá. Pero cuando viene el Renacimiento, como resultado del Renacimiento tenemos algo completamente distinto, Ujú. y es que la sociedad dejó de ser teocéntrica y se convirtió antropocéntrica. Es Okay. decir, ya Dios no era el centro, sino que el hombre, el ser humano, es el centro. Eso perdura hasta el día de hoy. Okay. ¿Cómo te das cuenta que eso perdura hasta el día de hoy? Es bastante sencillo, porque en la mayoría de nuestros sermones, de los mensajes que escuchamos o de las Ujú. alabanzas que cantamos, todo gira en torno a nosotros y no en torno a la persona de Cristo. Te vas a dar Amén. cuenta de que hoy en día, predicando, hablamos de lo que es el gigante que hay dentro de ti, de lo maravilloso que tú eres. Sí, Todo como que es tiene. siempre egocentrista, ¿verdad? Hemos Sí, visto una iglesia, ¿verdad? sí, Con mucho respeto. todo gira alrededor de Ujú. nosotros. Y eso es triste porque eso pone a Dios como un acompañante. Por eso te vas a dar cuenta que muchas veces se presenta el Evangelio y Amén. se presenta el Evangelio de una forma como que Dios te va a ayudar a que te realices. Dios te va a ayudar a que te maximices. Como Dios si te va a fuera ayudar alguien que a que te te logre. concede los deseos o que te pueda brindar lo que tú necesitas al momento y no sea alguien que es parte de tu vida. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no me enseña a que Dios es un agregado a mi vida para que yo crezca como persona. No. No, al contrario, la Biblia lo que me enseña Yes. es a que yo tengo que menguar para que Él pueda crezca. crecer en Yes. mí. Lo que la Biblia me enseña es algo completamente distinto. Dios no es un agregado para que yo logre mis sueños. No, lo que la Biblia me enseña es que yo tengo que estar dispuesto y disponible a renunciar a mis sueños para abrazar el sueño de Dios en mi vida. Y yo creo que eso es lo que se le ha hecho difícil en la actualidad y en la antigüedad a muchas personas, porque renunciar a mis sueños es como decir, voy a quedarme yo en segundo lugar. Entonces, se nos hace muy fácil poner en segundo lugar a Dios y ponernos nosotros en primer lugar.
Eso es el humanismo. El humanismo se centra en nosotros Ajá. y es muy lamentable. Y eso es uno de los grandes contrastes que yo puedo marcar en entre lo que era la iglesia y lo que nosotros somos como iglesia. Tenemos un gravísimo problema nosotros como iglesia. Y es que la iglesia hoy en día, y precisamente esta mañana yo estaba ministrando esto, Amén. estábamos hablando, tuvimos un tiempo hermoso y estábamos hablando acerca de cómo hoy en día tanto el mensaje como el mensaje hablado o predicado, Amén. como el mensaje que se canta, es un Amén. mensaje que empodera nuestras emociones. Y eso es lo que le gusta a la iglesia, un mensaje que empodere nuestras emociones. Y eso es muy lamentable. ¿Por qué eso es lamentable? Porque hoy en día se habla muy poco acerca de lo que es la voluntad, el dominio propio. Hablamos todo el tiempo de lo que tiene que ver con lo emocional, con lo sensorial. Y la gente cree que un culto bueno es un culto donde brincamos, donde corremos. Y yo he estado en cultos donde todo el mundo brincó, donde todo el mundo Y no hubo un corrió, cambio. pero nadie cambió. A mí me parece cuestionable cuando tu experiencia, Amén. ¿cómo digo esto? A mí me parece Amén. cuestionable cuando tu experiencia con Dios te hace hablar en lengua, te hace brincar, te hace danzar, pero no te hace cambiar. Santo. Para mí es cuestionable que tu experiencia con Dios sea que te caiga al suelo, pero no sea que te levantes de tu condición. Eso para mí es cuestionable, porque una experiencia genuina con el Espíritu Santo provoca una metamorfosis, un cambio radical en la Genuino, un vida del cambio que hombre. viene Ya. junto. O sea que usualmente vemos, ¿verdad? Que en la actualidad hemos visto que siempre es un mismo, como una misma forma, un formato, y estamos acostumbrados a ese formato. Y si no vemos ese formato, pensamos que Dios no estuvo relacionado en ese lugar. Y estamos, yo creo que estamos erróneos en esa Bueno, área. te voy a explicar cuál es el problema. Amén. El problema que la iglesia tiene es que la iglesia cree que lo poco que conoce de Dios es el todo de Dios. Como ministro del Señor, nunca cometamos el error de creer que lo que conocemos de Dios es el todo de Dios. Amén. Porque eso es peligroso. Imaginemos que lo que yo conozco de Dios es de este tamaño, pero que Dios es como esta habitación de grande. Vamos a poner Un este ejemplo. Amén, amén. Si Dios, obviamente a Dios yo no lo puedo medir, es solamente un ejemplo. Ajá. Pero poniendo un ejemplo para darme a entender. Sí. Imaginemos que lo que yo conozco de Dios es de este tamaño, pero que Dios es de grande como esta habitación. ¿Cuál es el problema de cuando yo encierro a Dios en mi experiencia y en lo que yo he conocido de Él? Cuando yo creo que esto es el todo de Dios, todo lo que esté fuera de aquí, yo voy a decir, eso no es de Dios y eso no es Dios. Lo ponemos en balanza. Empezamos No, directamente lo condeno. Directamente condeno lo que no está, lo que esto no. sí, Porque, esto no. porque esto es lo que yo he conocido. Y nos volvemos analíticos. Esto es lo que yo he conocido de Dios, pero eso no es el todo de Dios. Y cuando yo creo que esto es el todo de Dios, lo que está fuera de aquí, yo comienzo a decir, eso no es de Dios, eso está perdido, eso está perdida. Eso no es de Dios, eso no se hace así, eso no se dice así, eso no se predica así. Pero no es que no es de Dios, es que no te ha sido revelado a ti de esa manera. Y yo siempre trato de vivir la vida consciente de que lo que yo conozco de Dios es infinito, o sea, es demasiado poco para lo que es Dios. Toda la eternidad no es suficiente para conocer a Dios en su totalidad. Y cuando el cristiano encierra a Dios en su experiencia y dice, esto es Dios, Dios es así, es un problema, porque entonces la gente cree que Dios es que un culto bueno es que brinque la gente, que hablemos en lengua, que todo el mundo salga danzando. La gente cree que eso es un Pero culto. siguen en la misma condición, entonces a veces estamos, vuelvo y repito, con ese formato, y tenemos que a veces como que sacar ese formato de nuestra cabeza y ponernos a la voluntad de Dios, lo que estabas diciendo, porque si nos ponemos a la voluntad de Dios, a lo mejor Dios no quería tanto brinco, a lo mejor no quería tanto danza, pero a lo mejor llegó el mensaje, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero vamos a ser honestos, ¿qué es el fuego? Si nosotros le preguntamos a la enorme mayoría de la iglesia, ¿qué es el fuego? No te van a saber responder. Amén. Y si te responden, te van a responder, fuego es un culto que sea candela. No me están diciendo nada. Fuego es que en el culto todos gritemos y brinquemos. ¿En serio eso es fuego? Fuego es que todo el mundo hable lengua. Fuego es que todo el mundo da. ¿En serio eso es fuego? ¿Qué es fuego? Nosotros
utilizamos expresiones que no podemos definir a veces. Amén. Utilizamos expresiones que las venimos repitiendo, pero Las que nunca, adoptamos y las nunca nos hemos implementamos. sentado a analizar qué es lo que estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo, qué es lo que creo y por qué lo creo. Cuestionar lo que yo creo no está mal. Amén. Te lo voy a decir de esta forma. Cuestionar lo que yo creo no está mal. No está mal. Lo que está mal es que tú me condenes porque yo cuestione lo que yo estoy Amén. creyendo, Sí, porque amén. eso es sectarismo. En una secta no se puede cuestionar lo que se cree, pero la iglesia de Jesucristo no es una secta. Por eso cuando Pablo llegó a Berea, la Biblia dice que cuando Pablo llega a Berea, le comienza a predicar a los bereanos y hay algo que sucede. La Biblia dice que mientras Pablo le predicaba, ellos abrieron las escrituras y la Biblia dice que ellos indagaban para probar si lo que Pablo decía estaba en la escritura o no estaba en la Exacto. escritura. Ujú. Cuestionar lo que a mí me están diciendo no No es está mal. no. Vuelvo a lo mismo, que es el fuego. Si a mí me enseñaron desde pequeño que un culto de fuego es que todos brincamos, que todos corramos, no. Eso no necesariamente No. es el fuego. Eso es una experiencia que tiene Amén. que ver con el Espíritu Espíritu. Santo. Está la manifestación del Espíritu, Amén. pero eso no es todo lo que Amén. Dios es. Un culto fogoso no es un culto donde todo el mundo brincó y corrió. En un silbo apacible hay fuego, porque el fuego es lo que me purifica, el fuego es lo que me limpia, el fuego es Amén. lo que me hace libre. Y hay cultos donde nadie brincó, nadie corrió, nadie gritó, pero alguien fue libre, alguien salió purificado, La alguien palabra fue llegó limpio. y hubo un cambio. Fue en un ese culto momento. silencioso, Hubo pero una renovación de su mente. pero fue un culto de fuego. Amén. Y ahí es donde está el detalle. Yo lo que creo es que no podemos encerrar a Dios en nuestra experiencia, porque cuando yo encierro a Dios en mi experiencia, Amén. comienzo a crear doctrina de mi experiencia y no de la Es que no palabra. podemos igualar a Dios en mi mente, o sea, poner que la mente de Dios es igual que mi mente, porque la mente de Dios no es igual a mi mente. Es más, mi mente es algo muy pequeño versus la mente de Dios. Todo lo que usted y yo sabemos de Dios es infinitamente menos que todo lo que ignoramos de Él. Definitivo, definitivo. ¿Qué tú crees en que las personas no han creído a nuestro llamado? ¿Por qué tú crees que las personas a veces, por lo menos yo me he dado el caso en que la gente dice, pero ¿para qué voy a la iglesia si siempre pasa esto o pasa lo otro? ¿Por qué tú crees que en la actualidad, ¿verdad? Aunque sabemos que esto no viene de ahora, la gente no procede a venir a la iglesia y no responden a nuestro anuncio? No han respondido a nuestro anuncio. Claro, eso es una pregunta sumamente abarcadora, pero pudiera darte por lo menos algunas percepciones que tengo de cuáles pudieran ser posibles causas. Amén. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es la manera en la que nosotros hemos presentado el Evangelio. Porque muchas veces nosotros hemos presentado el Evangelio como que el Evangelio es para santos, como que a Dios se le sirve siendo santos. No, Amén. no es así. Vamos a ser honestos con esto. Vamos a ser honestos. Amén. Dios no te acepta porque tú eres santo. Dios te acepta como tú estás y Él te santifica. Amén. Si tú vinieras a llegar a Dios santo, entonces no necesitarías ni de ser regenerado, ni de la gracia, y seríamos salvos por obra. Amén. O sea, entonces la ley seguiría en función y no estaríamos en un pacto de gracia. No tuviera sentido la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, yo no llego santo al Evangelio. No. Y la santidad, una vez escuché a alguien decirlo y me fascinó y quiero hacer eco de esas palabras. Amén. La santidad no es un destino, es un trayecto. La santidad no es algo a lo que yo llego. La santidad es algo a lo que yo camino cada día. Cada día. Eso, amén. Algunos van a mayor velocidad, otros vamos en menos velocidad, pero todos vamos caminando hacia la santidad. Yes. Ahora, ¿por qué tengo que presentarlo de esta forma? Porque hemos presentado como si el Evangelio fuera para la gente santa. Y no es así. Es todo lo contrario a lo que Cristo enseñó. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Fue lo que Él dijo cuando entró en casa de Zaqueo. La gente decía, mira cómo entra en casa de pecadores. Lo juzgó rápido. Pero si es para esto que yo vine. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, decía el Señor. Entonces,
hemos presentado el evangelio como de una manera un poco elitista por muchos años, como si el evangelio fuera para la gente santa, la gente piadosa. No, el evangelio es justamente para el pecador. Eso es así. De hecho, Por eso yo creo que se le hace difícil a ellos llegar. sí, porque ellos dicen, yo no encajo en ese Ajá. molde. Yo no encajo en esa, porque yo soy tan pecador. Mira, John Maxwell es uno de los grandes referentes en términos de liderazgo acá en la nación americana y en el mundo entero, Ajá. ¿no? Pero John Maxwell dice algo que a mí me encanta. Ok. Él dice, si tú quieres impresionar a la gente, háblale de tus éxitos y de tu victoria. Pero si tú quieres conectar con la gente y que la gente empatice contigo, háblale de tus fracasos. No todo el mundo conoce el éxito que tú has tenido, pero todo el mundo sabe lo que es el Eso fracaso. es amén. No es lo mismo cuando yo desde el altar digo, yo oro 4 horas diarias, y el que está batallando atrás, que le cuesta orar 5 minutos, dice, wow, todo lo que a mí me cuesta. No es lo mismo Lo cuando va a yo, ver algo como inalcanzable. cuando yo como ministro vengo y le digo, hermano, yo batallo para orar. Yo me arrodillo y me quedo dormido. Yo trato de hablar con Dios y estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, lo que hice hoy. Yo trato de leer la Biblia y me da sueño. Yo trato de comenzar a estudiar y estoy pensando en todo menos en lo que estoy leyendo. Cuando tú haces eso, se humaniza al ministro. Sí. Y la gente deja de ver eso como una posición inalcanzable. La gente se identifica y comienza a decir, oye, él pasa por lo mismo que yo paso. Significa que yo también puedo seguir avanzando y creciendo en el Señor. Pero es que así es el modelo bíblico. La Biblia no te enseña a un Pedro perfecto. Amén. La Biblia no te enseña a un Elías perfecto. La misma Biblia que te enseña a Elías en el capítulo 18 de Primera de Reyes, bajando fuego del cielo, te lo enseña en el capítulo 19, depresivo, encerrado en una cueva. La misma, si la Biblia se tratara de hombres perfectos y la Biblia omitiera los errores, la Biblia no te contara. Lo bonito. Claro, No, la Biblia no te contara que Judas negó a Jesús, que Judas entregó a Jesús. No te contara que Pedro negó, Ajá. que Pedro lo negó. La Biblia no te contara que Pedro fue hipócrita con los hebreos y con los gentiles. Ajá. La Biblia no te contara nada de eso. La Biblia te diría que David es conforme al corazón de Dios, pero la Biblia no te diría que era un adúltero. La Biblia no te diría que era un asesino. La Biblia no te diría nada de eso. Todas esas cosas, eso es así. Pero de eso es que se trata, de que hombres imperfectos. David no era conforme al corazón de Dios por ser perfecto. Lo hablo en el libro. David era conforme al corazón de Dios por ser transparente. Dios ama la transparencia. Entonces, cuando yo llevo un mensaje y pongo un estándar que es tan elevado, la gente no se identifica, la gente dice, eso es para unos pocos que son santos, eso no tiene que ver conmigo. Eso no es para mí. Ajá. El evangelio es para ti, que eres pecador. El evangelio es para el homosexual, es para la prostituta, el evangelio es para el mentiroso, el evangelio es para el ladrón, el evangelio es para el adúltero, el evangelio es para el fornicario, el evangelio es para ti, porque por ti fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y me encanta lo que dijiste hace un tiempo atrás, dijiste la transparencia. Es que Dios ama la transparencia, y hablando sobre lo que es tu libro, ¿verdad? Que dice el final del principio, ¿verdad? Y etapas intermedias. Respecto a este libro que has escrito de 2020, ¿verdad? Que salió 2020. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este libro? Mira, es curioso porque ese libro, la primera mitad del libro, yo tardé 2 años en escribirla. La segunda mitad la escribí en menos de un mes. Wow. Sí, es muy curioso. Pero el final del principio habla acerca de las etapas intermedias, ¿no? Me explico. Cuando hablo de las etapas intermedias, estoy hablando de qué es lo que pasa desde que recibe una palabra profética hasta que vive el cumplimiento. Esa etapa intermedia, que es una experiencia agridulce, una experiencia dura, una experiencia difícil. Si usted mira la Biblia, te va a encontrar con muchas etapas intermedias. La historia de José se divide en 3 etapas. José hasta los 17 años aproximadamente, viviendo en casa de sus padres. Luego un proceso de 13 años de José siendo procesado, que es la etapa intermedia de José. Y luego José en el palacio. Si tú miras a David siendo pastor de ovejas, David 15 años procesado en el desierto, David en el palacio. Si tú miras a Jesús hasta los 12 años,
Jesús luego 18 años que no se dice nada Nada de de él. él. Y luego tenemos los 3 años de ministerio. Búscate cualquier historia de la Biblia y la vas a poder dividir Sí. así. Siempre la etapa intermedia es el proceso en el que Dios desarrollaba a esa persona, habilitándolo, capacitándolo, formándolo para llevarlo a la realización de lo que le había hablado al principio. De eso se tratan las etapas intermedias. Pero ¿por qué se llama al final del principio? La gente se pregunta. Porque hablo de David. Y David un día llega al valle de Ela y a un lado estaban los filisteos, al otro lado estaban los hebreos. Y un gigante Santo que Dios. decía, echadme a uno que se atreva a pelear conmigo. Cuando David va y le corta la cabeza al gigante, todo el mundo Qué comienza asombroso. asombrados a aplaudirle. Sí. David gana fama nacional en ese momento. Ujú. A través de él, como paladín, acaba Dios de salvar a la nación. Ahora, esto es importante. Todo el mundo aplaudía a David. Todo el mundo celebraba a David. Y la gente incluso decía, Saúl mató sus miles, David mató a sus 10,000. Y el mismo Saúl decía, lo único que falta es que le entreguen el trono, que le den la corona. Quiero que vea, si eso es lo que pensaba Saúl, ¿qué tú crees que pensaba David? Si para ese momento ya David había sido ungido. Santo. Eso Recuerda es que así. esto pasa en el capítulo 17, Sí. pero en el 16 16. ya Ajá. lo habían ungido. David piensa, ya me ungieron, Ya me, ya tengo el favor del pueblo, a mí lo que me falta es falta reinar. esto. Pero Pero todavía él no. no sabía, matar al gigante era el final del principio, pero ahora iba a la etapa intermedia. Ah, Matar al gigante era el final de la primera etapa de su vida, pero ahora le faltaban cerca de 15 años de proceso donde Dios lo iba a Iba- formar, a capacitar, a adiestrar para llevarlo al reinado. De eso es sí. que trata ese libro. Qué hermoso, ¿verdad? Porque usualmente uno, ¿verdad? El que está afuera, que a lo mejor todavía no ha venido a Ujú. los pies de Cristo, dice, wow, qué hermoso, ¿verdad? Que dieras esa herramienta que acabas de decir hace un rato atrás, que dijiste, es que yo tengo que, las personas que yo le tengo que hablar de Cristo, tengo que decirle, no decirle todo lo perfecto o lo que yo puedo lograr en Cristo, sino lo que, mira, ¿sabes qué? Mis debilidades, porque esas debilidades, a la gente también le gusta escucharlas porque diga el débil fuerte soy, como dice la palabra. En medio de esas debilidades se pueden identificar y dice, wow, pues puede ser que yo puedo también alcanzar, seguir creciendo en el Señor. Pero cuando cuentas de esto, a veces muchas personas que, ¿verdad?, que nos estarán escuchando en esta hora, han recibido una palabra y a veces uno dice, ay, sí, recibí la palabra. Y estoy entrando en esa temporada que ya terminó, pero voy a entrar en otra temporada. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esta persecución, esta crisis, este problema, estas situaciones? ¿Qué hago? Pero es que te encuentras en ese momento, ¿verdad? Como estabas diciendo, de intermedia, esa etapa Y son intermedia, etapas que nosotros no podemos saltarnos. que son necesarias. Son necesarias. Entre Egipto y Canaán tendrás que pasar por un desierto. Hay un Jordán que tendremos que cruzar. Siempre todos vamos a pasar por una etapa intermedia. Todos vamos a pasar por ciertos procesos. Y cuando llegamos al final nos damos cuenta de lo necesario que fueron esos procesos. Algún día, es que lo hablo en el libro, ¿no? Ajá. Cuando David llega a la cueva de Adulán, la gente que llega a él son afligidos, endeudados y amargados. Ujú. Pero Dios lo está conectando a él con personas de las que él no se diferencia mucho porque David sabe lo que es estar afligido, sabe lo que es estar endeudado y conocía lo que era estar amargado. Ajá. En otras palabras, el proceso de ayer me habilitó para hoy yo trabajar con personas que están donde yo estuve para ayudarlos en su restauración. Hay procesos que son sumamente necesarios, que al presente parecieran carecer de sentido, pero es que yo no estoy viendo el panorama completo. El Señor está Está viendo viendo cómo ya esto va a veo todo. redundar. Él está viendo a dónde esto me va a llevar y ahí es Sí. donde se marca esa diferencia. Sí, es que a veces como que yo creo que a veces no podemos llegar a precipitar y tampoco no podemos obviar las etapas ni tampoco podemos brincar las etapas porque No, si o las obviamos o las brincamos puede ser un mal para uno, ¿verdad? Entonces hay definitivamente. que pasarla conforme a como Dios nos vaya llevando. Así es, ¿Verdad? Porque así es. así, ¿verdad? Será de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Como así, última pregunta, quisiera hacerte la siguiente. ¿Cuál es el anuncio que comúnmente la vida le gusta escuchar? Pues mira, nosotros estamos viviendo en el tiempo donde el relativismo es lo que está imperando en el mundo. Todo es relativo. Hoy en día, si tú hablas, no existe una verdad absoluta.
sino que todo es relativo. Todo es relativo a cómo tú te sientes, a cómo tú piensas, a cómo tú te percibes. Todo es relativo. Incluso hoy en día la biología ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque esto no depende de tus cromosomas, esto no tiene que ver ahora Eso con es así. si XY, esto no tiene que ver ahora con si eres masculino o femenino, esto tiene que ver con que si tú te sientes una roca, tú eres una Lo roca que- y todo el mundo tiene que respetar y jugar a que tú eres Ujú. una roca, porque hoy en día todo es relativo y entre lo relativo y lo subjetivo estamos viviendo una locura en el presente. El mensaje más popular hoy en día es el mensaje del relativismo porque hace sentir bien a la gente. De esto es que se trata. Tú tienes la razón, tú estás Estás bien, bien, quien está mal es el mundo, que no te pero tú sigues entiende, bien. pero tú estás bien. Y no es así. Por lo menos la iglesia, nosotros los que somos cristianos, tenemos que comprender que nosotros no vivimos en ese relativismo que hay en el Ujú. mundo, sino que nosotros tenemos absolutos que están establecidos. ¿Por Amén. qué absolutos que están establecidos? Porque Cristo no es un camino, Cristo Ese es es el el camino, camino. eso es Cristo así. no es una verdad, no, Cristo Él es la es verdad. la verdad. Cristo no es una forma de vivir, Él es la vida. Eso es Entonces, así. cuando yo entiendo que aquí hay absolutos, yo echo a un lado y se cae por completo todo argumento de lo que es el relativismo de este tiempo. Yo creo que el mensaje más popular hoy en día, lo que la gente abraza como si fuera una verdad, es el relativismo, que todo es relativo. ¿Por qué? Porque me hace sentir Sí, bien, bien. porque hace que yo pueda hacer o me permite ser lo que yo quiera hacer y me permite jugar con eso. Y no es así. Yo no puedo ser lo que yo quiera hacer. Sí, O sea, eso yo es no, así. pues, porque si esto se trata de eso, si todo es relativo y subjetivo, pues yo me Ujú. autopercibo automillonario. Y todo el mundo tiene que jugar a eso. Eso Y es no así. es Eso es así. Yo no así. puedo ser todo lo que yo creo que soy. No es así. Entonces, pero eso es lo que está gobernando hoy en el mundo. En el mundo es el mensaje del relativismo. Y ahí es donde está el problema. Por eso a la iglesia se le cierran las puertas en este tiempo. Por eso a la iglesia se le ejerce tanta fuerza Fuerza, eso es contra lo que así. es el movimiento evangélico. Sencillo. ¿Por qué? Porque la iglesia le tiene nombre y apellido a las cosas. Esto es bueno, Y a- esto es malo. Ajá. Esto es un absoluto y no lo negociamos. Tenemos principios claros, principios establecidos. Sí. Tenemos un concepto de lo que es la familia. Tenemos conceptos de cómo se debe vivir la vida. Tenemos Ajá. conceptos de lo que es moral. Y como en el mundo todo es relativo, pues Amén. ya lo moral se ha ido por el precipicio. No entendemos qué es moral, qué es inmoral. Pues Ajá. ahí es donde está el problema. Mientras la iglesia se sostenga firme predicando la verdad, que es la verdad de la palabra, que es Cristo mismo, Sí. predicarlo como un absoluto, la iglesia va a seguir siendo efectiva, va a Amén. recibir siempre el Siempre ataque, va a haber. siempre va a recibir esa fuerza contraria, pero no puede ser detenida la iglesia con la verdad. Eso es amén, hermosas palabras, ¿verdad? Y culminando, ¿verdad? Así para culminar en esta hora, un consejo para aquellos que nos estarán escuchando respecto al tema y lo que quieras, ¿verdad? Así mismo expresar en esta hora. No, el consejo que le puedo dar a las personas es que en este tiempo que estamos viviendo lo más que necesitamos es que nosotros nos podamos preparar. Preparar de todas las maneras posibles. En el caso mío, toda mi vida yo he sido autodidacta. Okay. Recientemente pertenezco a una institución teológica y me estoy formando académicamente Okay. o institucionalmente, Mente. debo decir. Pero fuera de lo que es lo institucional, autodidacta, fui autodidacta por gran parte de mi vida y lo importante es que la iglesia quiera buscar formarse, prepararse. Estamos de frente a desafíos nunca antes vistos. Estamos de frente a una generación que es muy complicada, que es muy Sí. difícil. Y yo los quiero dejar con el consejo que dio Charles Spurgeon. Charles Spurgeon decía, todo cristiano debe tener en una mano la Biblia y en la otra mano el periódico. ¿Por qué Charles Spurgeon decía eso? Porque él decía, tú tienes que estar enterado de cuál es la noticia en la tierra, pero tú tienes que saber cuál es la noticia del Amén. cielo. Y que la noticia de la tierra no altere lo que tú eres, sino que la noticia del cielo afecte las noticias de la tierra. Amén. La iglesia hoy no andamos con periódicos, hoy andamos con redes sociales. Eso es así. Pero la iglesia tiene que estar al tanto de qué es lo que está afectando al mundo, qué es lo Amén. que se está moviendo en el mundo, pero sin nunca desconectarnos
de qué es lo que ha dicho el Señor. Amén, amén. Hermosas palabras, de verdad que me he gozado en esta Amén. programación, ha sido de mucha bendición para mi vida. Una Yo sé honra estar que, acá. amén, yo sé que cada una de las personas que nos estará escuchando en esta programación, entregados a la Gran Comisión, sé que será de mucha bendición a sus vidas, cada una de las herramientas, ¿verdad?, que nos ha dado nuestro hermano aquí, el evangelista José Luis Torres. Así que, ¿verdad?, si usted puede adquirir este libro, yo sé que será de mucha bendición a sus vidas. Así que, ¿verdad?, vamos a dar por culminado esta programación, Entregados a la Gran Comisión. Nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Entregados a la Gran Comisión, en YouTube, IPDC, Iglesia Puerta del Cielo, ¿verdad? Vuelvo y repito, fue un privilegio compartir Gracias. esta plataforma contigo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y para adelante y para el cielo.